Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro curso de gestión aduanera. Vamos a dar un par de minutos para que puedan ingresar los compañeros al aula. Ahí los veo progresivamente ingresando. Y voy a pasarles una captura de pantalla en el chat para que puedan ubicar los materiales que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, chicos, entonces lo que están viendo en el chat como captura de pantalla que les acabo de enviar son los materiales que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos en primer lugar a terminar de revisar la nomenclatura arancelaria para finalmente también revisar lo que es valoración aduanera. Entonces, hoy nos van a acompañar dos, espero, interesantes temas, que son la nomenclatura arancelaria ya en su parte complementaria y la valoración aduanera. Ahí en un rectángulo rojo les he marcado de dónde pueden sacar los materiales. Así que, por favor, descargarlos para que podamos ya entrar en materia. Muy bien, estamos ya compartiendo en este momento el material en pantalla. Si no llegaran a ver el material en pantalla, por favor, a través del micrófono me lo hacen saber. Y bueno, vamos a hacer un breve resumen para luego ya tomar el hilo del punto donde nos habíamos quedado en nomenclatura arancelaria.
Habíamos comentado en la clase anterior que el sistema del arancel de aduanas, que ustedes ya lo tienen porque forma parte del material de trabajo de esta clase y está encarpetado, este sistema de arancel de aduanas fue creado por la OMA, por la Organización Mundial de Aduanas, y como todo sistema nace de un problema, ¿verdad? Un sistema siempre va a venir a dar una solución a un problema. ¿Y cuál era ese problema? Que cuando empezó a ganar diversidad y campo de acción el comercio internacional en el mundo, pues empezamos a ir más allá de comercio fronterizo para cruzar mares, a partir del siglo pasado cruzar cielos para poder transportar carga. Y entonces empezaban las barreras de los idiomas y los dialectos, ¿verdad? Entonces, la Organización Mundial de la Aduana lo que hizo fue darle una enumeración, eso ustedes ya lo saben, ya conocen el término, lo que hicieron es darle una enumeración a cada uno de los productos que se comercializan en el mundo, ¿verdad? Una enumeración que va a ser revisada cada cuánto tiempo. A ver, ¿quién recuerda? ¿Cada cuánto tiempo se revisa la versión del arancel de aduana? A ver, pónganme el numerito aquí en el chat nada más. ¿Cada cuántos años se revisa el arancel de aduana? Simplemente tienen que apretar la teclita con el número, nada. ¿Cada cuánto tiempo se revisa el arancel de aduana? ¿Quién lo recuerda? Se revisa porque el mercado va cambiando, aparecen nuevos productos, nuevas denominaciones, y entonces obviamente este sistema arancelario que enumera todos los productos que se comercializan necesita de actualizaciones. Entonces, ¿cada cuántos años la OMA revisa el arancel de aduana? ¿Nadie? Somos 38 compañeros aquí, más quien habla, 39, compartiendo la clase. No, Sandoval, no son 10, pero de todas maneras te agradezco ser uno de 38 que responde. Muchísimas gracias de todas maneras. A ver, no, tampoco es 7, pero bueno, yo creo que no están adivinando, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre adivinar y aprender, ¿no? Cuando adivinas, en algún momento vas a acertar, pero esa no es la idea, ¿no? Uno tiene que estudiar, no adivinar. Hay una gran diferencia ahí. Correcta la respuesta de Vera. El arancel de aduanas se revisa cada 5 años. Cada 5 años. ¿Y en qué versión estamos actualmente? ¿En la versión de qué año estamos en la actualidad? ¿En qué versión estamos en la actualidad, chicos? Del arancel de aduanas. ¿Qué versión tenemos ahora? 2017. Muy bien, Samamé. Correcto. Gracias a mi cama también por corroborar esa respuesta. Muy bien. Entonces, la nomenclatura arancelaria, decíamos que es una enumeración, ¿lo recuerdan? Descriptiva, ordenada y metódica. Descriptiva, ordenada y metódica, ¿no? De las mercancías. Esta enumeración, porque habíamos dicho que se universaliza a través de los números, esta enumeración tiene estas 3 cualidades: descriptiva, ordenada y metódica. Decíamos que era descriptiva porque el código de 10 dígitos te describe el producto del cual se trata. Decíamos que era ordenada porque existe un índice, ¿ok? Existe un índice el cual debemos de revisar y entender que es un índice que está por secciones y capítulos, ¿correcto? Y está por familias también. Recuerdan ustedes que inclusive yo les hice algunas preguntas para ubicar ciertos capítulos y ustedes se ubicaron
bastante rápido y bastante bien, ¿verdad? Porque este orden colabora para eso. Este orden colabora para eso. De otro lado, decíamos también que es metódica, ¿ok? Decíamos también que es metódica porque hay un método para poder llegar a la respuesta. De la subpartida nacional. Y ese método en realidad era un conjunto de métodos, ¿no? 6 reglas de clasificación, las cuales en la clase anterior pues estuvimos mirando también, ¿no? Y decíamos que era importante la clasificación para poder saber las restricciones, ¿verdad? Para saber qué permisos se necesitan para entrar o salir. También decíamos que era importante la clasificación para saber si estábamos acogidos o no a un tratado de libre comercio, ¿ok? Y qué tributos pagábamos también, ¿ok? Ojo que estamos haciendo un breve resumen de lo que vivimos la semana pasada. Luego decíamos que el arancel de aduanas, que es un sistema creado por la Organización Mundial de Aduanas, finalmente es un tema que adoptan todos los países miembros de la ONU, ¿no? Para poder adoptar este ordenamiento, ¿ok? Para adoptar este ordenamiento. Y para adoptarlo, se tuvo que tomar en Perú este sistema dado por la OMA y volverlo normativa. ¿Por qué tuvimos que volverlo normativa? Porque ese sistema de la OMA, que es un sistema mundial de arancel de aduanas, cuando lo adopta Perú, lo convierte en una norma, en un rango de ley. A ver, ¿quién nos puede decir, por favor? Chicos, hemos planteado una pregunta, no estoy viendo respuestas.
¿Por qué se le da rango de ley al sistema de la OMA? ¿Por qué Perú lo adopta y le da rango de ley? A ver, quisiera opiniones, por favor. Muy bien, tenemos, a ver, vamos a leer aquí 3 opiniones. A ver, Sandoval nos dice, muchas gracias en primer lugar por colaborar con sus opiniones, dice, para que sea obligatorio y las empresas puedan adaptar las normas. Luego Vela nos complementa y dice, para conocer e incorporar la normativa reglamentaria. Y Samamé complementa con que las personas naturales como jurídicas y todos los que interactúan en aduanas tengan un ente regulador y normativo, así como obligaciones que pudieran tener. Muy bien, si ustedes leen un par de veces los comentarios de Sandoval, de Vera y de Samamé, todos los comentarios están alineados, ¿no? En que es necesario que sea normativo, ¿no? En que es necesario que sea normativo, porque si no, imagínense, sería arbitrario, ¿no? Yo podría clasificar el producto como yo quiero, usted como quiere, el otro exportador como quiere, y entonces no habría una normativa, ¿no? En cambio ya, al darle el rango de, en este caso, decreto supremo, ya pues se vuelve vinculante, es decir, obligatorio para todos los usuarios del comercio exterior y ya tiene pues penalidades también, por llamarlo de una manera, cuando no se hace un uso correcto. O sea, en realidad el término correcto es, se incurren infracciones, ¿no? Cuando no se tiene o cuando no se cumple de manera correcta con toda esta disciplina de clasificar, que básicamente se concentra en las 6 reglas de clasificación que ya estamos conociendo, ¿no? Luego habíamos dicho cómo es la estructura de estos 10 dígitos de la subpartida nacional, ¿verdad?
Ya habíamos dado la estructura de los 10 dígitos de la subpartida nacional. Y habíamos dicho que de los 10 dígitos, los primeros dos son el número de capítulo. ¿Correcto? Son el número de capítulo. Es decir, si por ejemplo la subpartida empieza con 04, significa que está ubicada en el capítulo 4. Si empieza con 25, significa que está ubicada en el capítulo 25, etcétera. ¿Ok? Luego, los cuatro primeros dígitos nos dan la ubicación de lo que se llama puntualmente la partida arancelaria. Luego, los 6 primeros dígitos son el sistema armonizado, ¿correcto? Estos primeros 6 dígitos del sistema armonizado, recuerden que son los que son iguales a nivel de todo el mundo, ¿no? Es decir, cuando yo voy a conversar de una posición arancelaria con un cliente extranjero o con un proveedor extranjero, siempre tengo que hablar sobre los 6 primeros dígitos, porque los otros 4 restantes podrían cambiar en algún momento, ¿ok? Podrían cambiar en algún momento. Asimismo, los 8 dígitos siguientes son la nomenclatura arancelaria de la Comunidad Andina, es decir, que la nomenclatura de los 8 primeros dígitos es igual para todos los países de la Comunidad Andina, que son Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Y finalmente, la subpartida nacional de los 10 dígitos solamente es válida en Perú. Entonces, de esa manera es que nosotros debemos entender esta composición. En resumen, podría decirles que entenderla de la siguiente manera. Cuando hablo con un proveedor extranjero o un cliente extranjero, los 6 primeros dígitos. Cuando son... cuando estamos hablando con algún proveedor o cliente de dentro de la Comunidad Andina, podemos hablar en función de los 8 dígitos. Y cuando hablamos solo para regulaciones locales, podemos hablar de los 10 dígitos. ¿Ok? Esta parte, la clase pasada, chicos, ¿quedó claro? ¿O tenemos alguna pregunta al respecto? Profesor, buenos días. ¿Lo puede volver a repetir de Claro. cómo se hace? Sí, por Sí, favor. claro. En resumen, como les decía, los 6, o sea, la subpartida tiene 10 dígitos, como ustedes lo están viendo en pantalla. Entonces, de estos 10 dígitos, los 6 primeros son iguales para todos los países del mundo. Significa que cuando yo esté negociando con un proveedor extranjero o un cliente extranjero, debo hablar en función de los 6 primeros dígitos. ¿Ok? En función de los 6 primeros dígitos. Luego, si es que estamos hablando con un proveedor o un cliente extranjero, pero que es dentro de la Comunidad Andina, y la Comunidad Andina está formada por Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, todos los ganan en fútbol, dentro de esta comunidad podemos hablar de los 8 primeros dígitos. Solamente con los miembros de la Comunidad Andina son iguales los 8 dígitos. Y los 10 dígitos solamente son a nivel Perú, o sea, para ver regulaciones locales. ¿Okay? Ese sería el resumen. No sé si tenemos alguna pregunta referente a esto o podemos seguir desarrollando. ¿Qué me comentan?
Muy bien, vamos a continuar. Y llegamos al punto de las reglas de la interpretación. Y nosotros ya habíamos desarrollado la regla 1, ¿verdad? Donde la regla 1, en resumen, nos decía que los títulos de las secciones, los títulos de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo. Es decir, solamente nos van a orientar a nivel de un índice, pero que no nos dan la respuesta total, sino que esa respuesta va a estar determinada por el texto de la partida. El texto de la partida es el descriptivo, ¿se acuerdan? Cuando veíamos en imágenes anteriores, ese es el texto de la partida. O sea, los títulos de sección y de capítulo solamente nos van a dar un valor indicativo. La verdadera respuesta está en el texto de la partida. Este es el texto de la partida, el que tiene la descripción sobre el código de 10 dígitos. Ese es el que nos va a dar la respuesta correcta. Pero la regla, recuerden ustedes, que también nos dice que aparte de los 10 dígitos y de ver el texto de la partida, debemos revisar las notas de sección o de capítulo, ¿no? Y hicimos un par de ejercicios con la regla 1, en el cual, en primer lugar, clasificamos un potro reproductor de raza pura. Y en el texto de la partida, lo recuerdan, no encontrábamos la palabra potro, pero en las notas de sección decía que los animales jóvenes de ese género también están incluidos. Y sabemos que el potro es un caballo joven, entonces la partida sería caballos reproductores de raza pura. ¿Ok? Caballos reproductores de raza pura. Entonces, si nosotros no leyéramos las notas de sección, probablemente no llegaríamos en ningún momento a la respuesta. Por eso es importante leer las notas de sección y de capítulo. Así lo dice la regla 1, ¿no? Luego habíamos visto un segundo producto que era un león como atracción de zoológico ambulante, y por valor indicativo seleccionábamos la sección 1 de animales vivos y el capítulo 1 de animales vivos. Sin embargo, si leíamos las notas de capítulo, porque así lo dice la regla, nos decía que habían 3 excepciones que no estaban en el capítulo 1, ni los peces, ni los microorganismos, y decía ni los animales de la partida 9508. Entonces, había que ir a la partida 9508 para poder mirar de qué se trataba. Y nos pasamos del capítulo 1 al capítulo 95 para mirar que en el capítulo 95 estaban los animales que son atracciones de zoológicos. Si no leíamos la nota de capítulo, no podíamos llegar a la conclusión. Muy bien, hasta ahí era el resumen de lo que habíamos visto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Bien, entonces vamos a seguir conociendo más reglas de clasificación. Y ahora vamos a conocer la regla 2A. Como ustedes han podido apreciar en el arancel de aduanas, son 6 reglas de clasificación, permítanme retroceder, pero digamos que algunas están seccionadas, ¿no? Tenemos la regla 1, la regla 2, pero a la vez esa regla 2 tiene 2A y 2B,
Tenemos la regla 3, que a la vez tiene 3A, 3B y 3C. Tenemos la regla 4. Tenemos la regla 5, que a la vez tiene 5A, 5B. Y tenemos la regla 6. ¿Ok? Y tenemos la regla 6. Muy bien. Entonces, vamos a la regla 2A para seguir conociendo reglas. Para empezar, quiero comentarles que la regla 1 es la regla principal, la que acabamos de resumir y que aprendimos desde la semana pasada. Esa es la regla principal, la regla 1. Entonces, ¿qué significa que la regla 1 sea la principal? Que ninguna de las reglas siguientes que vamos a conocer en clase puede contradecir a la regla 1. O sea, siempre la prioridad será leer las notas de capítulo, de sección y el texto de partida. Esa siempre va a ser la prioridad. Pero las otras reglas nos van a poner en diferentes casuísticas, nos van a poner en diferentes situaciones. La regla 2A nos dice lo siguiente. Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza el artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que esté presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado o considerado como tal, en virtud de las disposiciones precedentes, cuando se presente desmontado o sin montar todavía. ¿Ok? Quiero que tomen en consideración esta palabrita, las características esenciales del producto. Las características esenciales del producto. Vamos a seguir avanzando con la diapositiva. Entonces, en resumen, la regla 2A nos dice que para el arancel, o sea, para la clasificación arancelaria, el producto incompleto es igual que si estuviese completo. Que el producto sin terminar se clasifique en la misma partida como si estuviera terminado. Que el producto desmontado se clasifique en la misma partida como si estuviera montado. Y que el producto desarmado se clasifique en la misma partida como si estuviera armado. ¿Correcto? Entonces, para fines de clasificación arancelaria, el producto incompleto se clasifica en la misma partida que completo, y lo mismo con los sin terminar, los desmontados y los desarmados. Pero hay una condicionante para que esto se pueda cumplir. ¿Ok? Hay una condicionante para que esto se pueda cumplir. Que el producto incompleto o sin terminar o desmontado o desarmado guarde lo que le da la identidad al producto. Incluya lo que le da la característica esencial al producto. Vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos en realidad. Tenemos aquí una computadora, ¿verdad? Lo que conocemos como una PC o como un ordenador, como gusten ustedes llamarlo. ¿No? Tenemos una PC. Y sabemos que el que le da el carácter esencial a la PC es el procesador. Vamos a enmarcarlo aquí. El procesador es el que le da la característica esencial. ¿Correcto? Entonces, el producto puede venir sin mouse y estaría comercialmente incompleto, sí, comercialmente incompleto. Pero para la clasificación arancelaria seguiría completo porque mantiene al CPU, que le da la característica esencial al producto. ¿Estamos? De repente podrían venir sin teclado. Igual se clasificaría como computadora porque tiene el ordenador, el CPU, que le da la característica esencial al producto. Entonces, mientras no falte el CPU, vamos a poder clasificar el producto
en la partida 8471-4100, que es la partida de las computadoras. Pero si no estuviese el CPU, entonces ahí sí teníamos que clasificarlos como partes de computadora, ¿correcto? Porque ya el CPU no está y esa ya no sería la ausencia de la característica esencial, entonces ya no se consideraría como completo para fines de la clasificación arancelaria. Podemos hacer un ejemplo con el tema de desarmado, ¿no? Ustedes seguramente en algún momento han visto o han comprado un mueble o un ropero de madera, por ejemplo, estos que te venden en Sodimac, que te venden en A Home Center y que viene desarmado, ¿verdad? Viene en una caja con todas sus piezas desarmadas y luego un manual que te dice dónde va cada pieza. Estoy seguro que en algún momento han tenido contacto con un producto así. Entonces, el producto viene desarmado, pero sin embargo es un mueble de madera porque tiene toda la forma esencial de un ropero, solamente que está desarmado. Entonces, el ropero, venga armado o desarmado, siempre será un mueble de madera. ¿Ok? Esos serían dos ejemplos de la regla 2A. ¿Se entendió la regla 2A? ¿O requerimos hacer más precisiones? Los escucho y yo los leo. Ok, ¿quedó claro? Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a la regla 3A. ¿Correcto? Vamos a la regla 3A. En la regla 3A, yo creo que nos vamos directo al ejemplo porque el texto en realidad es un poco denso. Así que creo que mejor nos vamos al cuerpo del asunto. ¿Ok? Fíjate, para este tipo de situaciones se aplica la regla 3A. Cuando tú vas a clasificar productos presentados en surtido. ¿Qué significa presentados en surtido? Significa que hay más de un producto, o sea, 3 productos en uno, 4 en uno, 5 en uno. O sea, ahorita estamos viendo un juego que tiene 3 en 1, pero esto se podría aplicar, por ejemplo, a un pack de galletas, a un six-pack de galletas, por ejemplo, que tiene 6 sabores diferentes. ¿Correcto? Entonces, ese concepto surtido se puede ampliar a diferentes situaciones. Entonces, ¿qué nos dice la regla 3A? La voy a resumir para ir más allá de lo denso que puede ser el texto, ¿ok? ¿Qué nos dice la regla 3A? La regla 3A nos dice que cuando los productos están presentados en surtido, ¿correcto? Cuando los productos están presentados en surtido, podríamos tener más de una subpartida correcta. O sea, podríamos tener en primer lugar más de una solución. ¿Ok? Más de una solución. Eso es lo que nos dice
la regla 3A. Pero si tenemos más de una partida que lo pudiera describir, ¿qué nos dice la regla? Que nos deberíamos de ir a la que se le acerca más en descripción o a la que al menos nombra a uno de los componentes del surtido, ¿no? En este caso hay juego de ajedrez, de damas y de dominó. Entonces podríamos clasificarlo arancelariamente como juego de ajedrez o como juego de damas o como juego de dominó. La regla 3A nos dice, mencionar a uno de los componentes del surtido es suficiente. Ahora, hay una partida que describe juego de ajedrez y de damas. La regla 3A nos dice al menos que nombra uno de los tres, pero mira, hemos encontrado una subpartida que nombra a 2 de 3. Entonces, esta sería la que más se le acerca, ¿correcto? Ya no importa si literalmente en la descripción de la subpartida no dice dominó, ya no importa, porque la regla dice, vuelvo a repetir, que cuando el producto se presente en surtido, podemos mencionar al menos un componente del surtido, y aquí estamos mencionando 2. Esa sería la regla 3A. ¿Se entendió, chicos? ¿O quisiéramos preguntar algo? ¿Está todo claro o tenemos preguntas? Vamos a continuar. Luego tenemos la regla 3B. Y la regla 3B está hecha para productos como este, ¿no? Que si se dan cuenta, también están... ¿Se está viendo la PPT? Disculpen. Voy a refrescar para compartir. Me parece que se dejó de compartir la pantalla. Un momento, por favor. Ya, ahora sí. Vamos a correr hasta la 3B. Bueno, ¿me pueden confirmar que estamos viendo el ejemplo del yogur con galletas? Para tener la seguridad de que estamos mirando lo mismo. ¿Me ponen un sí nada más, por favor, rapidito? Ya, perfecto, el Batimix, así es. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, este producto también está en surtido, porque está combinando galleta con yogur, pero tiene una diferencia en relación al ejemplo de los juegos 3 en 1. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que en la regla 3B, que estamos viendo en este momento, la regla 3B, uno de los productos es el principal dentro del surtido. En este caso creo que tenemos claro que el principal es el yogur,
¿correcto? Creo que en este caso nos queda claro que el principal es el yogur. Entonces, aquí no podemos aplicar el mismo principio de la regla 3A, que era mencionar uno de los componentes y ya está. No, porque en este caso está claro que hay uno que da el componente esencial, ¿correcto? Hay uno que da el componente esencial. En cambio, en el 3A, donde poníamos este pack de juego de ajedrez, damas y dominó, no podríamos determinar cuál es el esencial. Pero aquí sí, aquí el esencial es el yogur, se deja de lado la galleta y se clasifica como yogur, porque es el más importante. ¿Ok? ¿Se entendió la diferencia entre el 3A y el 3B? ¿Hemos entendido la diferencia, por favor, entre 3A y 3B? ¿Cuándo se va a aplicar 3A? ¿Cuándo se va a aplicar 3B? Preguntas, por favor. A ver, vamos a volver a repetir. A ver, la regla 3A y 3B tienen algo en común. La regla 3A y 3B están dirigidas a productos que se presentan en surtido. Esto es una presentación en surtido porque hay más de un juego en ese pack, ¿verdad? Eso se llama surtido, ¿no? Tú te tomas un jugo surtido porque tiene un montón de componentes. Entonces, ese es el concepto de surtido, ¿no? Cuando te dan tu tarjeta de pollada, dicen que el bar estará surtido de licor, ¿no? Entonces, diferentes licores. Entonces, surtido es varios, ¿no? Entonces, lo que tienen en común la regla 3A y 3B es que van dirigidas a productos presentados en surtido. Con la diferencia que en la regla 3A va dirigida a productos en surtido donde no se puede determinar cuál es el principal. En cambio, la 3B, que también está presentado en surtido, sí podemos determinar cuál es el principal. Sí lo podemos determinar. ¿Ok? Es el yogur el principal. ¿Correcto? El yogur es el principal. Entonces, no sé si ya se entiende la diferencia. Muy bien, entonces ya hemos entendido la diferencia. Vamos ahora a ver la regla 5A. Recuerden que nosotros estamos viendo la nomenclatura como un tema que forma parte del curso de gestión aduanera, ¿no? Por eso estamos yéndonos a las reglas, digamos, más importantes, a las reglas más importantes para eso.
Muy bien. Esta regla 5A es una regla pensada en productos que vienen con su estuche, ¿no? Entonces nosotros nos podemos de repente hacer la pregunta. Si yo traigo una guitarra eléctrica con estuche, ¿debo clasificar arancelariamente el instrumento y aparte el estuche? Si importo cámaras de foto, ¿debo de clasificar la cámara en una subpartida y el estuche en otra? ¿Qué nos dice la regla 5A? La regla 5A, en resumen, chicos, nos viene a decir que los productos que vienen con estuche se clasifican en una única subproducto. Entonces, cuando el producto viene en su estuche, se clasifica solo el producto. No es necesario clasificar el estuche. Pero debe ser el estuche, como dice aquí la regla, de los normalmente vendidos con ellos. O sea, yo no puedo pretender traer una guitarra eléctrica en el estuche de un órgano electrónico. No es su estuche, son formas diferentes. Entonces, no puedo pretender hacer eso. Si yo hiciera eso, me van a pedir clasificar independientemente el estuche del instrumento. Pero vuelvo a repetir, mientras el producto, no solo instrumento, cualquier producto, venga con el estuche que normalmente se vende con el producto, el comercialmente vendido con el producto, solo se clasifica el producto. Pero si pretendemos ingresar productos dentro de estuches que no le pertenecen, que no son los usualmente vendidos con el producto, ahí sí vamos a tener que declarar dos subpartidas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta guitarra viene con su estuche. Entonces, como esta guitarra viene con su estuche, no tiene mayor problema y entonces se clasifica solo la guitarra. ¿Correcto? Muy bien. Con esto finalizamos el tema de nomenclatura arancelaria y vamos a pasar al siguiente tema que ya les había marcado ahí, que es valoración aduanera, ¿ok? Nos tomamos 2 minutos para que puedan descargar el siguiente material de valoración aduanera que ya les había señalado en la captura de pantalla. ¿Ok? 2 minutos, por favor, para retomar.
Muy bien, chicos, vamos a hablar ahora de la valoración aduanera, un tema nuevo en este curso de gestión aduanera. Espero que hayan podido descargar el material que les he señalado en el chat mediante captura de pantalla. Y vamos a entrar entonces ahora en materia para hablar de la valoración aduanera. ¿Ok? Empezamos entonces. A ver, al igual que en la nomenclatura arancelaria había un problema y se tuvo que crear un sistema para darle solución, el sistema de valoración aduanera también es un sistema creado para poder aportar una solución. ¿Ok? O sea, en esencia es lo mismo, un problema y un sistema para poder solucionarlo. ¿Ok? Claro, el problema es distinto y la entidad que aporta la solución también, porque en nomenclatura era la OMA, Organización Mundial de Aduanas, la que aportaba el sistema de la arancel de aduanas como solución. Aquí la solución la aporta la OMC, la aporta la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Ahora, hemos dicho que hay un problema y un sistema. ¿Cuál es el problema? El problema es la disyuntiva, el antagonismo, el conflicto que muchas veces existe entre el valor comercial que declaran los importadores, porque esto es un problema de importación, el valor comercial que declaran los importadores versus el valor que aduanas dice que tiene el producto. ¿Ok? Valor comercial declarado por los importadores versus el valor que aduanas dice que tiene el producto. Y este es un conflicto bastante delicado, bastante delicado. ¿Por qué? Porque imagínate, tú como importador consigues descuentos de un proveedor por tu buena gestión de los negocios. O de repente consigues un proveedor extranjero que para él la tecnología que te está vendiendo es desfasada, pero para Perú no. Y entonces te lo vende pues a un precio de remate, ¿no? Y obviamente todo eso en el mundo de los negocios es válido, los remates, las ocasiones, los descuentos, las liquidaciones, todo ello que tire el precio hacia abajo es súper válido en el mundo de los negocios. Entonces imagínate que tú como importador hagas una excelente gestión de negocios, traigas los productos a un precio bien competitivo que te permita tener buenos márgenes en Perú, pero cuando declaras ante la aduana de Perú el valor, la aduana te dice, no, ese no es el valor es mayor. Y te hacen tributar, no por el valor que tú has declarado, sino por el valor que la aduana te impone. Entonces, ese es el problema de fondo, que muchas veces no coincide el criterio del valor declarado con el importador versus el valor que la aduana considera que es el real. Desde el punto de vista de los empresarios, esto que acabo de decir puede tener ciertos tintes de injusticia e ingratitud, ¿no? Es decir, conseguir proveedores con precios competitivos, gestionar buenos precios para que finalmente en la aduana de mi país, en la aduana de Perú, no me respeten esos valores. Tiene un tinte de mal gusto, por supuesto que sí. Pero recuerda que también, así como existe el importador bueno, existe el importador malo, ¿no? Es decir, ¿quién es el importador malo? El que paga 10.000 y declara 7.000 para subvaluar y evadir. Entonces, también tenemos que verlo por ese lado. Entendiendo eso, que está el importador bueno, el que debería respetársele el valor, y entendiendo que está el importador malo, el que debería de detectársele este tema de subvaluación, entendiendo todo eso, la OMC crea un sistema de valoración para determinar cuál fue el precio realmente pagado, para determinar cuál fue el precio realmente pagado o por pagar. Y crea un sistema de valoración. Y este sistema de valoración que crea la OMC
es un sistema que no está diseñado para darle la razón a la aduana. Tampoco está diseñado para darle la razón al importador, sino que este sistema está diseñado para esclarecer cuál es el precio realmente pagado o por pagar. Entonces, es un sistema objetivo, no es un sistema abogado de nadie, es un sistema de por más objetivo. Este sistema se creó por la OMC el año 94, ¿correcto? Se creó el año 94. Y desde ahí es que ejerce este sistema. Y obviamente, así como con el arancel de aduanas, tuvimos que darle rango de ley, este acuerdo de valor de la OMC se convirtió en nuestro Reglamento Nacional de Valoración, Decreto Supremo 186/99 y modificatorios, es decir, el mismo movimiento que con el arancel. Tomamos un sistema mundial para volverlo una norma local. Ya ustedes saben que es con el fin de volverlo obligatorio y sujetar las sanciones en el caso de que no se cumplan. Entonces, la reglamentación mundial es el acuerdo de valor de la OMC y la reglamentación local es el Reglamento Nacional de Valoración, Decreto Supremo 186/99 y sus modificatorias. Muy bien, vamos a empezar con el tema de fondo. Para lo cual, primero vamos a revisar qué nos dice la ley aduanera sobre la valoración. En el artículo 142, ¿ok? En el artículo 142 dice lo siguiente, ¿no? La base imponible para la aplicación de los derechos arancelarios se determinará conforme al sistema de valoración vigente. La base imponible para la aplicación de los derechos se determinará conforme al sistema de valoración vigente. La tasa de los derechos arancelarios se aplicará de acuerdo con el arancel de aduanas y las demás normas pertinentes. La base imponible y las tasas de los demás impuestos se aplicarán conforme a las normas propias de cada uno de ellos. En resumen, interpretando esta ley o este artículo, chicos, ¿qué nos dice? Que la base imponible es el monto sobre el cual se van a calcular los aranceles. Ustedes saben que todo cálculo de tributos tiene una base imponible, o sea, un valor sobre el cual se va a deducir el porcentaje del tributo, ¿verdad? Esa es la base imponible. El valor sobre el cual se va a deducir el porcentaje del tributo. Y nos dicen que el valor de base imponible es el que está de acuerdo al sistema de valoración vigente, ¿correcto? El que está de acuerdo al sistema de valoración vigente. Y el sistema de valoración vigente nos dice que la base imponible va a ser igual al valor CIF más los ajustes de valor. Igual al valor CIF
más los ajustes de valor. Permítanme abrir una hoja de Excel para poder hacer un mejor ejemplo de este tema. Muy bien. Me ponen un sí, por favor, si se está viendo una hoja en blanco de Excel para poder profundizar más en el tema de la base imponible. Sí, profesor, sí se ve. Ok, perfecto, gracias. Entonces, recordando el artículo 142, nos dice que la base imponible es el CIF más los ajustes. Ustedes saben que el valor CIF es un Incoterm, ¿correcto? Y sabemos que el CIF tiene 3 componentes. ¿Cuáles son los 3 componentes del CIF? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuáles son los 3 componentes del CIF? Les doy una pista. Uno de los componentes es el FOB. Y quedan 2 componentes más. ¿Cuáles son? FOB, flete y seguro. Correcto. Gracias a Mamé. Gracias, Nicole. Correcto. Entonces, podemos decir que cuando hablamos de CIF más ajustes, estamos hablando de la base imponible. Y la base imponible va a tener 4 ingredientes o 4 componentes. ¿Ok? La base imponible va a tener 4 componentes. Va a tener el precio FOB, el flete, el seguro y los ajustes. Estamos haciendo la interpretación del artículo 142. Entonces, vamos a suponer que el FOB sea $20.000, el flete sea $500, el seguro sean $100. Ajuste le ponemos 0. ¿Por qué? Porque el importador es el que declara el valor CIF. El importador no se ajusta el valor. Este ajuste de valor viene por consecuencia de una fiscalización de aduana. ¿Correcto? Viene por consecuencia de una fiscalización de aduana. Entonces, todo lo que está aquí es declarado por el importador. Por lo tanto, el valor en aduanas, que es la base imponible también, otra forma de llamar a la base imponible es el valor en aduanas. El valor en aduanas viene a ser la suma del FOB más el flete más el seguro. Pero ¿qué sucede? Tenemos hasta aquí 20.600, ¿no? Pero ¿qué sucede? Llega la fiscalización de aduana y dice, no, el valor FOB no es 20.000. El valor FOB es 25.000. Y te notifica la aduana con una figura que se llama la duda razonable. Cuando la aduana te notifica una duda razonable, significa que aduanas duda que sea verdad ese valor FOB de 20.000 que tú estás declarando. Y la aduana, sustentándote con otras importaciones del mismo producto,
con importaciones que tienen las mismas condiciones, te dice, mira, en la notificación misma te dice, fíjese usted en estas declaraciones aduaneras de estos otros importadores, todos han pagado 25.000. Entonces usted debe ajustarse a 5.000 más. Y te dice que declares $5.000 más. Mira cómo va a cambiar el valor en aduanas. El valor en aduanas cambió a 25.600. Significa entonces que si la base imponible sube, tú vas a tener que tributar digamos, tú vas a tener que pagar más tributos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner aquí un escenario sin ajustes y un escenario con el ajuste, ¿ok? El escenario resaltado en amarillo es un escenario sin ajuste. ¿Ok? Y este sería el escenario con ajuste. Voy a resaltarlo con un verde claro. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que el ad valorem que se va a pagar es del 11%. ¿Ok? El arancel ad valorem es del 11%. Es 11% sobre la base imponible. Entonces, podemos decir que lo que está en amarillo, que es sin ajuste, es el arancel ad valorem que el importador planteaba, ¿correcto? Es el ad valorem que el importador planteaba pagar. Y el arancel con verde es el monto de arancel que la aduana quiere que pagues, producto del ajuste, ¿no? Entonces, si te das cuenta, estamos hablando de casi $600 de diferencia por efectos del ajuste. Es decir, si la aduana te pide que te ajuste $5.000 más y tú no tienes herramientas de defensa para demostrar que tu valor real es 20.000, si no tienes herramientas de defensa, no vas a tener otro remedio que aceptar el ajuste. Y por lo tanto, vas a tener que pagar un tributo mayor al de tu presupuesto. Y obviamente, siempre que nos salimos del presupuesto, algún problema vamos a tener. Entonces, parte del desarrollo de este tema es cómo puedo obtener todos los sustentos para poder superar esto que es una duda razonable por parte de la aduana, ¿no? Para evitar estas distorsiones. ¿Se entendió, chicos? ¿O algo tenemos que volver a repetir? Comentarios, por favor. Preguntas. ¿O hasta aquí tenemos todo claro? ¿Preguntas, chicos? ¿Todo claro? Perfecto. Y espero que sea así, ¿ah? Hoy día no me han preguntado mucho, entonces tengo que entender, espero para bien, de que no me han preguntado mucho porque todo está claro. Dios quiera sea así. Muy bien. Entonces, digamos que este es el gran problema en el tema de la valoración. Y justo este sistema de valoración nos va a enseñar a defender nuestro 20.000, siempre y cuando sea un 20.000 verdadero, ¿no? Y no subvaluado. Nos va a ayudar a defender nuestro 20.000 ante la aduana. O sea, ¿cómo le demostramos que en verdad hemos pagado 20.000? Vamos de nuevo a las diapositivas. ¿Ok? Salimos del Excel, vuelvo a compartir las diapositivas. Hablemos ahora entonces de este sistema que viene a esclarecer el precio realmente pagado o por pagar. ¿Ok?
Muy bien. La Organización Mundial de Comercio nos propone 6 métodos de valoración aduanera. ¿Ok? 6 métodos de valoración aduanera. Pero por estadística, normalmente en el 98% de los casos siempre se esclarece el valor por el primer método, que es el método que vamos a aprender en este momento. El método tiene como nombre formal valor de transacción de mercancías importadas. Ese es el nombre formal, como lo ven en pantalla y resaltado en amarillo. Valor de transacción de mercancías importadas. Pero se le conoce también en la práctica como la determinación del precio realmente pagado o por pagar. La determinación del precio realmente pagado o por pagar. ¿Ok? Así también se le conoce. Vamos a hablar sobre ese método entonces, el método del precio realmente pagado o por pagar. Muy bien. Algunos principios básicos para poder entender este método del precio realmente pagado o por pagar. Principio número 1, debe existir una transacción. Es decir, para defendernos con este método, para defender nuestro valor declarado con este método, debe existir una transacción. O sea, debe haber una venta. En otras palabras, debe existir un exportador en origen y un importador en destino. ¿Ok? Debe existir un exportador en origen y un importador en destino. Esto que acabo de decir puede parecer obvio, pero no lo es. Porque cuando decimos que debe haber, para que se cumpla este método, para que el importador se pueda defender con este método, para que se cumpla debe haber un exportador y un importador. O sea, debe haber un vendedor y un comprador. Si a mí me están regalando un producto o me están dando un producto a concesión, no voy a tener lugar para defenderme con este método. Porque venta a consignación, disculpen, dije concesión, es consignación. Venta en consignación no es una venta en realidad, ¿verdad? Consignación es conforme voy vendiendo te voy pagando, entonces no hay una venta a precio firme. Entonces cuando decimos que para este método debe haber un exportador en origen y un importador en destino, o un vendedor en origen y un comprador en destino, estamos dejando fuera de esta idea, atención, estamos dejando fuera de esta idea a las consignaciones y a los obsequios. Y estamos incluyendo solamente aquella compra-venta a precio firme. Compra-venta. ¿Ok? Y además, debemos demostrar que ese precio de la compra-venta, debemos demostrar que ese precio de la compra-venta no debe tener restricciones ni condiciones. O sea, que ese precio que el vendedor le está dando al comprador, ese precio no debe estar sujeto a algún condicionamiento o no debe estar sujeto a alguna restricción. Restricciones y condicionamientos como por ejemplo este de aquí. Vamos a suponer que nosotros somos una empresa importadora de productos de limpieza y hemos contactado con un exportador colombiano de nombre Total Clean. Y este exportador colombiano nos va a vender kits de limpieza para muebles, para mobiliario. Kits de limpieza para mobiliario. Y el exportador colombiano nos hace una oferta interesante y nos dice: nosotros, a ti, importador peruano, te vamos a dar un 35% de descuento, pero con una condición.
nuestros kits de limpieza solo deben ser vendidos en centros educativos. Solamente deben ser vendidos en centros educativos. Porque nosotros como empresa colombiana queremos pues penetrar en esos mercados y ganar espacio, ganar posicionamiento en esos mercados. Entonces tú como importador peruano sacas tu cuenta y dices, sí, yo tengo ese nicho de mercado en los centros educativos, me está dando un descuento de 35%, acepto. Y se cierra el negocio. Entonces, importas los kits de limpieza, declaras el valor y la aduana duda razonable. No, señor importador, ese no es el valor. Y tú le demuestras que sí, inclusive le enseñas tu contrato. Pero tu contrato, ¿qué dice? 35% de descuento, pero solo se debe vender en centros educativos. Eso es una condición. Ahí el precio está condicionado, porque si no respetan esa condición, no habría el descuento. Conclusión, ese precio está condicionado. Entonces la aduana va a decir, no, tú no puedes declarar este valor, al menos no por este método, porque los precios no pueden tener condición. ¿Me dejo entender? Entonces, antes de cerrar un negocio con ese tenor de oferta por parte del proveedor, debemos aprender esta parte para saber que podemos tener problemas con la administración aduanera. ¿Ok? Podemos tener problemas con la administración aduanera. Tampoco pueden existir reversiones. Aparte de condiciones, no pueden existir reversiones. ¿Qué significa una reversión? Lo siguiente, te pongo el ejemplo. Tú siempre le importas planchas de metal a un proveedor norteamericano. Siempre él te vende planchas de metal. Y un día, este exportador norteamericano, que te vende las planchas de metal, este exportador norteamericano dice, oye, ¿y qué hará el peruano con mis planchas de metal? Y se mete a tu página web. Y se da cuenta que tú haces unos bonitos muebles de metal con esas planchas. Y el exportador norteamericano dice, ah, mira qué bonito, con mis planchas te hace muebles. Quiero esos muebles. Y el exportador norteamericano te llama y te dice, Nicole, ¿sabes qué? He visto los muebles tan bonitos que haces. Quiero proponerte un trato. Te doy 50% de descuento en la próxima compra de planchas que me vas a hacer. Pero tú me vas a regalar 5 muebles de metal. Y me los mandas a Estados Unidos. Nicole saca su cuenta y dice, sí, me parece que en costo-beneficio vamos bien. Y acepta. Entonces, en la siguiente importación, Nicole declara un valor menor al normal, porque le han hecho el descuento, ¿no? Por todo lo que hemos hablado. Y la aduana aplica duda razonable y dice, Nicole, este no es el precio. Y Nicole muestra su contrato y dice, no, lo que pasa es que me han descontado porque yo en contraprestación le voy a mandar gratis muebles de madera al proveedor. Y yo he sacado mi cuenta y me ha convenido. Y la aduana te va a decir, Nicole, eso se llama reversión y no se acepta para determinar el precio realmente pagado o por pagar. Entonces, hay que tener otras formas de manejar ese tipo de negociaciones. Aquí lo vamos a conocer. Pero de momento me interesa que hayamos entendido todo hasta este punto. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna pregunta? No se olviden de marcar su asistencia. ¿Ok? No se olviden de marcar su asistencia. ¿Tenemos preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok. Muy bien. Damos por finalizada nuestra sesión de hoy. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo jueves para seguir aprendiendo de valoración aduanera. Y si tuvieran alguna pregunta en la semana, me pueden escribir. No se olviden de marcar su asistencia. Dios los bendiga grandemente y muchísimas gracias. Hasta luego.